En esta parte de Política y Poder entablamos comunicación con el doctor constitucionalista, además Alberto Borea, para hablar de varios temas del acontecer político y sobre todo de un aspecto que ha generado bastante polémica, sobre todo tras la última entrevista que tuvo con el periodista del CNN, el presidente Pedro Castillo, cuando le planteó el tema de la salida al mar para Bolivia. ¿Se le entregará mar a Bolivia o no? Y el presidente Pedro Castillo, entre otras cosas, dijo que va a consultarle al pueblo. Doctor Borea, ¿qué tal? Buenos días. Carlos, encantado, gusto de estar con ustedes. Buenos días. Buenos días, doctor Borea. Primero que nada, antes de hablar los pormenores de lo que podría significar la salida o no al mar de Bolivia, ¿se puede someter a referéndum, a consulta popular, la salida al mar, como ha planteado el presidente Pedro Castillo? Bueno, yo creo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de lo que son las normas que actualmente rigen al país y por las cuales Pedro Castillo juró conducirse mientras fuese presidente, eso es imposible. Está establecido con toda nitidez en el texto de 1993, o sea que si lo hace, está yendo no solamente contra el derecho, sino contra su propia promesa, faltando a su palabra con el pueblo. Pero en segundo lugar, desde un punto de vista histórico, demuestra una profunda ignorancia en materia de lo que ha sido la historia del Perú. Parece que no conoce el ciudadano Castillo, no solamente que muchísimos peruanos murieron en esa contienda injusta y que perdimos un inmenso territorio, sino que eso sucedió como consecuencia de un tratado que se firmó con Bolivia, pero que Bolivia no supo honrar y que sin defender su territorio de Antofagasta, prácticamente sus dirigentes en ese momento habían conseguido con que iban a retirarse hacia lo que supuestamente Chile les iba a dar a cambio, que era ceder Antofagasta y quedarse con Tarapacá, Arica y Tacna. Pero además la historia misma, ella pura y dura, sin especulaciones, dijo con toda nitidez que, por ejemplo, no se presentaron los soldados bolivianos a combatir con el general Cáceres en la batalla de Tarapacá, ni tampoco lo hicieron, digamos, en la batalla del Alto de la Alianza en Tacna, donde salieron despavoridos, y naturalmente eso consolidó la batalla del Alto de la Alianza, digamos, la derrota por tierra de las tropas peruanas, y en consecuencia le abrió las puertas a Bolivia, a Chile, perdón, a la invasión misma del Perú. Eso más digamos, el hundimiento del Huáscar motivaron que el Perú ya estuviera en una situación que le resultaba muy difícil defenderse y que, digamos, fue debido mucho a la manera como procedieron los bolivianos. O sea que realmente lo que otra vez le hace mucho daño al Perú es la ignorancia, la falta de preparación, la audacia, la inmoralidad de una persona que se presenta a un cargo sin estar preparado para ello. Ya se está viendo el daño que le causa a una nación, y en consecuencia imagínense ustedes que por una circunstancia de esta naturaleza, quienes efectivamente tienen hijos en edad de combatir en una guerra, digamos, tuvieran que enviarlos precisamente para defender el territorio de la República, que es uno de los elementos esenciales del Estado. ¿Y cuál es la diferencia entre esta pretensión del presidente Pedro Castillo, que en su momento como sindicalista dijo mar a Bolivia, mar a Bolivia, mar a Bolivia, en una arenga, en un evento en Bolivia, cuando era dirigente sindical? ¿Cuál es la diferencia entre esa pretensión y el acuerdo bilateral existente de Bolivia-Mar que suscribió en su momento Alberto Fujimori? En primer lugar, que digamos ese grito fue hecho cuando, esa expresión fue hecha cuando él, digamos, no representaba a nadie, era sencillamente un sujeto que decía lo que se le venía a la cabeza y no tenía que responder ni era responsable por la conducción de un país y por la situación de una nación.
Una cosa es cuando tú lo haces como persona natural y otra cosa es cuando lo haces investido de un cargo, de una representación que te obliga a actuar ya no en razón de tus intereses o de tus pareceres, sino de los pareceres, el interés y el bienestar de tu comunidad. El hecho de someter una consulta a referéndum, que es el arma preferida además de los dictadores, o sea, no nos olvidemos que el referéndum es una expresión que reaparece en el sistema constitucional moderno a partir fundamentalmente de Napoleón Bonaparte, que se convierte precisamente en un dictador luego del triunfo de la Revolución Francesa a los 5 o 6 años. Ya él estaba sentándose sobre las bases de los referéndums, ¿no es así? Y en el Perú quien reintroduce el referéndum es precisamente Fujimori. En el Perú ha sido una democracia representativa y como tal se condujo hasta el año 1993, en que se asentó este texto que hoy día se conoce como Constitución, y ahí es donde se mete el referéndum como una suerte de cuña en el sistema de democracia representativa, pensando que preguntándole a las personas que no necesariamente están preparadas en cada uno de los temas para los cuales se les consulta, se puede llegar a conocer, entre comillas, la opinión del pueblo. La democracia requiere, lo primero, un conocimiento por parte de quienes van a tomar, digamos, una decisión de cuáles son las aristas o cuáles son las consecuencias de decir sí o de decir no. Y por eso es que es tan discutido ya en el derecho constitucional el tema del referéndum, ¿no? Ya, claro, pero por eso, doctor Borea, yo le preguntaba, entiendo claramente que en su momento lo que dijo Pedro Castillo ha sido como un dirigente, un sindicalista de los maestros, cuando se fue a Bolivia hizo esas arengas, pero ¿en qué se diferencia la posibilidad que tiene en su cabeza el presidente Pedro Castillo de consultar a la población frente al acuerdo bilateral del convenio que existe de Bolivia-Mar? Bolivia-Mar le quita soberanía al país. Esto un poco para que la población pueda entenderlo mejor. Le quita soberanía al país este acuerdo suscrito en 1992 por el expresidente Alberto Fujimori, que sigue vigente, por cierto. En primer lugar, si me preguntas a mí, yo nunca estuve de acuerdo con ese convenio tampoco. Y en segundo lugar, yo no sé qué cosa habrá en la cabeza de Pedro Castillo, no sé si Pedro Castillo sabrá qué hay en su propia cabeza, después de lo que lo hemos escuchado balbucear. Pero lo que sí te digo con claridad es que cualquier cosa que signifique cesión territorial o algún grado de soberanía o algún grado de, por ejemplo, fuero para que las cosas que suceden con el tránsito comercial entre por el puerto de Hilo y por el corredor que eventualmente le dieran a Bolivia significase disminución de las competencias de las autoridades peruanas, sería una cesión de soberanía, una limitación de la soberanía. En realidad lo que hizo Fujimori, más que nada, me da la impresión, fue una suerte de decirle, bueno, si quieren pasar por acá, pasen y nosotros vamos a hacer una infraestructura para que ustedes puedan llegar acá y eventualmente hacer una inversión y construir un puerto o construir un muelle en el puerto de Hilo para que ese muelle pueda ser utilizado por ustedes que lo van a construir, pero ese ustedes que lo van a construir o esa construcción no termina siendo una construcción boliviana dentro del territorio peruano, una extraterritorialidad. No podemos saber qué es lo que piensa Castillo, porque Castillo nunca lo explica, nunca lo dice, porque creo que no lo tiene claro, pero adicionalmente te quiero decir que la solución del problema boliviano, de acuerdo al tratado que se firmó, no solamente con Chile, sino con la propia Bolivia, implica que cualquier salida al mar a Bolivia tiene que hacerse por el territorio chileno y eventualmente por el territorio que Chile adquirió como consecuencia de la guerra, y tiene que contar si es que ese pedazo era de soberanía del Perú antes de 1883, que se produce el fin de la guerra, y antes del tratado de 1900, en general del 83,
cuando se produce la guerra, esos territorios que fueron peruanos y por ahí se produce la salida, tiene que tener el acuerdo del Estado peruano. Pero lo que no ha sucedido es que Chile haya sido quien haya iniciado este proceso, que es lo que corresponde para recién después nosotros poder decir sí o no a esa propuesta que Chile le haga a Bolivia. Ahora Chile tiene un gobierno comunista, ¿no? O cercano al comunismo. Entonces, pues muy bien, ya que tanto hablan de las banderas comunistas, de la internacional y de cuanto hay, y de todas estas lindezas que han llevado a los países de América Latina que han abrazado este sistema a la pobreza más tremenda, pues vamos a ver si Chile procede de acuerdo a esas ideas o no. Claro. Vamos a esperar por ahí qué pasa, a ver qué pasa. A ver si Arce, el presidente boliviano, le pide al presidente chileno Boric que también le ceda un pedazo de salida al mar de forma soberana. Pero, doctor Borea, yo quiero cambiar de tema, sin salir del ámbito constitucional, lo que se puede y no se puede hacer. Y quiero llevarlo al aspecto del mar, no para Bolivia, sino el mar contaminado que tenemos en estos momentos. Lo último que dijo hace unos días el gobierno a través de Mirta Vázquez es la posibilidad, están analizando retirar a Repsol la licencia para operar la mayor refinería del país por el caso del derrame de Ventanilla del pasado 15 de enero. Constitucionalmente entendemos que hay contratos ley que no se pueden tocar, no se pueden modificar, si es que ambas partes al menos quisieran ponerse de acuerdo. Pero el gobierno unilateralmente podría suspender, quitarle la licencia a Repsol para que siga operando esta refinería de La Pampilla. Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer es establecerse la severa sanción que corresponde y a la irresponsabilidad o eventualmente al daño que ha causado la empresa Repsol. Independientemente de que hayan tenido voluntad o no, el causar un daño implica un derecho a una indemnización suficiente, y eso pasó también, por ejemplo, en el Golfo de México, cuando hubo, creo que la British Petroleum, provocó un derrame muy grande en ese mar. Inmediatamente, pues los Estados Unidos activaron todas sus normas y exigieron y consiguieron naturalmente una reparación realmente ejemplar y fuerte, ¿no es verdad? Ahora, si no se cumple con eso, naturalmente, si ellos no cumplen con sus obligaciones, entonces tú no puedes exigir que cumplan con las obligaciones a favor tuyo, si tú no cumples con las obligaciones a favor de la persona con la que has contratado. Eso se llama desde Roma la exceptio non ad impleti contractus, que quiere decir precisamente que tú no puedes, exigirle al otro que cumpla con sus obligaciones y tú no cumples con las tuyas. ¿Y quién incumplió aquí, doctor Borea? Y para usted, conociendo el escenario que se ha dado con el derrame, ¿quién incumplió aquí? ¿Y quién no puede exigir algo a alguien? Bueno, en primer lugar, el Estado peruano tiene que exigirle la reparación de inmediato y severa, y además no como esa reparación que se le otorgó a Odebrecht, que, dicho sea de paso, han pasado 4 años y no sucede nada, sino una reparación en serio por la magnitud del daño causado. Por ejemplo, ya deberían de estar ellos, facilitando al Estado peruano todos los instrumentos que se necesita para ayudar a todas esas personas que se han quedado sin trabajo o que han visto disminuidos sus ingresos en razón de la actividad que ellos desarrollan, en donde ellos ganan mucho dinero también, claro, sin ninguna duda. Y el ahora también, claro, la Constitución protege esas inversiones privadas, los famosos contratos ley, por los que tanto, por ejemplo, también se ha luchado desde la campaña política del presidente Pedro Castillo como bandera para que pueda llegar a la presidencia. Sin embargo, pero no necesitas claro, a lo que quiero llegar. Déjame hablar. A ver. No necesitas quebrar el contrato ley para imponer una indemnización y para hacer vigente la exceptio non ad impleti contractus. Eso, aquí viene una situación que es una situación que ni siquiera fue contemplada eventualmente en el contrato. En consecuencia, yo creo que
el Estado peruano puede exigir eso con, digamos, el apercibimiento de que si ellos no cumplen con el contrato, los que se están apartando del contrato ley son precisamente, o de la situación, son precisamente quienes han incumplido de esta manera sus obligaciones para con la otra parte, en este caso para con el Perú. El hecho de presentar un plan de contingencia, que es un papel mojado en tinta, que finalmente no se cumplió cuando sucedió el derrame, ¿eso también implica un incumplimiento del contrato? Por cierto, o sea, implica un incumplimiento del contrato, porque el plan de contingencia es decir qué cosa voy a hacer de inmediato cuando suceda este caso. Y en consecuencia, si tú no cumples un contrato, no puedes exigir. A ver, vamos a ponerlo en términos bien sencillos, ¿ya? Tú supuestamente contratas con la persona que vende periódicos en la esquina de tu casa, que tú le vas a pagar todos los lunes la semana, y de periódicos que él te entrega, y tú no le entregas la cantidad de dinero, él deja de llevarte el periódico, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque tú has incumplido tu parte del contrato. Si al revés, el dueño del kiosco del periódico no te lleva a ti el periódico, tú dejas de darle el dinero. Es decir, la prestación y la contraprestación. Cuando quien está obligado a hacer una cosa no cumple con esa obligación, el otro no está obligado a continuar con la prestación porque esta primera persona no ha satisfecho lo que le era exigible a él. Así funcionan los contratos. Doctor Borea, debo cerrar la entrevista, pero quiero hacerle una pregunta final, por favor. ¿Qué necesita el gobierno para que tome esa decisión de evaluar la suspensión de la licencia de operaciones de Repsol? ¿Qué hace falta para que el gobierno tome la decisión? Determinación y seriedad. Yo creo que hay que tener firmeza, pero también hay que tener claro que, digamos, se necesita un operador de esa refinería y eventualmente pues hay que ver cuáles son las consecuencias que para el Perú trae. No vaya a ser que, digamos, termine siendo el remedio peor que la enfermedad. Yo creo que Repsol, y además sometido incluso a tribunales internacionales, no va a existir ninguno que le dé la razón a Repsol. Creo que el Estado peruano tiene que ser muy firme en eso, tiene que tener determinación, pero tiene que tener claridad de objetivos, porque si su alternativa es vamos a poner al Estado peruano a operar la refinería de La Pampilla, ya hemos visto lo mal que se conduce en estas materias, digamos, las empresas estatales, peor aún, con la calidad de funcionarios que están poniendo en los distintos cargos esta gente que se hizo del poder en julio del año pasado. Bien, doctor Alberto Borea, muchísimas gracias, que tenga buen domingo. Muchas gracias, muy amable. De igual manera, muy amable con su participación. Antes de la pausa, importante comunicado que queremos compartir a todos los abonados, nuestros abonados de Vez Cable. Pague su mensualidad del mes de enero. Vez Cable premia su puntualidad, ya que estando al día en sus pagos puede participar en grandes premios. Ya sabe, Vez Cable premia su puntualidad. Pausa y volvemos.